y ya casi que ni estrenada en el cargo porque hoy comenzó su gestión. Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en la mesa de Informe Capital a la nueva defensora de vecinas y vecinos de Montevideo, María Elena Larrunaga. Bienvenida, gracias por, dedicarnos estos minutos. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Obviamente la primera entrevista tenía que ser con TV Ciudad, ¿no? Está bien, porque canal de Montevideo sí los hay. Canal de Montevideo sí los hay y un canal privilegiado de comunicación con la ciudadanía de Montevideo, ¿no? Así que... Bien, muchas gracias y honrados entonces. Nosotros vamos a una breve presentación para enmarcar esta entrevista y luego seguir con lo que viene. El viernes 14 asumió la nueva titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, María Elena Larrunaga, quien fue electa por 2/3 de los miembros de la Junta Departamental. Es la tercera persona en ocupar la titularidad de la Defensoría desde 2016. El primer defensor fue el psicólogo social Fernando Rodríguez, seguido por la asistente social Ana Agostino. Larrunaga es política y socióloga. Fue diputada socialista por el departamento de Montevideo entre 2010 y 2015. Ocupó la coordinación técnica del Programa de Cohesión Social y Territorial Uruguay Integra de la Unión Europea y la OPP. Estará en funciones por 5 años. El viernes Larrunaga recibió las llaves de su antecesora Ana Agostino, quien en mayo presentó su último informe anual con lo actuado por la institución. ¿Cómo se ha preparado para ocupar el nuevo cargo? ¿Cuáles serán los énfasis de su gestión? Informe Capital recibe a María Elena Larrunaga en su primera entrevista televisiva tras asumir la Defensoría. María Elena, te voy a tutear, ¿no? Sí, claro. Te postuló, ¿no? Porque hubo varios, quedó una preselección de 6 y luego, la Junta presentó uno que en la primera votación, como decíamos recién en la presentación, se requería una mayoría especial y fuiste electa ya en esa primera votación. Te presentó en la comuna Mujer 8, sí. El Consejo Vecinal 7, que es importante porque dentro de los requisitos te tenía que presentar organizaciones sociales. ¿Cuál es lo que significa para ti haber sido presentada por estas organizaciones ya con un vínculo, porque la comuna Mujer 8 es como muy potente, sí, de mujer, de feminismo, de género? Sí, para mí es muy importante. Me parece importante que tú lo señales como las dos primeras organizaciones que me presentaron. Después también el Club Miramar Misiones también se sumó a la convocatoria porque todavía tenía tiempo para hacerlo. Pero me importa porque en la prensa salió lo del Club Deportivo, pero no salió lo sustantivo para mí, que era también el hecho de que las mujeres de Comuna Mujer 8, con quien he trabajado años en distintas actividades de género, y el Consejo Vecinal 7, que es la zona donde yo vivo, que fueran postulantes para mí era importante. De todos modos, como hubo poco tiempo desde que tomé la decisión de aceptar hasta la fecha de inscripción, después hubo otros consejos vecinales y sobre todo otras comunas mujer, como la Comuna Mujer 7, que me pidieron para apoyar y ya no había tiempo, no era necesario tampoco, ¿no? Así que bueno, para mí es un compromiso con todas las mujeres. Si querés, es el primer compromiso que quiero destacar, ¿no? Tiene que ver con este auspicio, pero este auspicio tiene que ver con una larga trayectoria de trabajo con las mujeres y varones de Montevideo en relación al tema de la igualdad, ¿no? Y aparte, en esta vez, si bien sos la tercera titular de la Defensoría, el traspaso fue de mujer a mujer. Sí, ¿no? fue de mujer que también a mujer, es sí, como fue significativo. Sí, sí. ¿Qué es lo que te, impulsó a dar este paso, ¿no? Porque tú estabas vinculada a temas de gestión en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, vinculada a, como decíamos, a trabajos de Uruguay Integra. Luego sí, estuviste como diputada electa, trabajando, ¿no? en el Parlamento. Y esto es una tarea bien diferente, de dejar la política partidaria, que eso era uno de los reparos que tenían algunos de los ediles de la oposición al votar, ¿no? Pero ¿por qué diste este paso que es bien importante? En realidad había dado otro paso previo a esto. Yo salí del Parlamento, primero tuve 33 años de docencia universitaria, académica, ¿no? Y trabajo académico en temas de política y gestión municipal y en temas de género. Entonces ese para mí ha sido el eje de mi actividad profesional y laboral. Del 2005 al 2010 estuve en la gestión del Ejecutivo, en la OPP,
trabajando con Enrique Rubio, con el equipo de la UPP de Enrique Rubio, que fue una experiencia muy gratificante, y del 2010 al 2015 el Parlamento. Cuando salí en el 2015 dije, necesito tomar distancia de la política y volver a la sociedad civil. Y desde el 2015 hasta ahora he estado trabajando en una ONG que se llama Casa Abierta, que somos mujeres y hombres que trabajamos con las mujeres trabajadoras sexuales y con las mujeres víctimas de trata, una de las formas de violencia más importantes. Me hizo mucho bien en lo personal y también te diría que en lo profesional. Y de pronto yo ya me había ido de la cosa pública, incluso no estaba más en las radios, que a veces me invitaban a los debates, y de pronto me empiezan a plantear, ¿por qué no te animás? ¿Y por qué sí? Y bueno, ¿por qué sí? Primero me sorprendió, pero después me empecé a entusiasmar. Los humanos que tenemos pasión por la cosa pública y comunitaria nos dejamos tentar a veces. Sucedió que me pareció un espacio que podía articular los derechos de la sociedad civil y Estado. Y yo creo que una de las cosas que puedo aportar a este proyecto y a este trabajo y a este compromiso de la Defensoría es experiencia de articulación entre lo político, lo social y lo académico. Me parece que esa es una posibilidad, un capital. Otro capital es haber estado mucho en la sociedad civil también, sobre todo en los últimos 5 años, y tener un vínculo muy directo con esas necesidades que siguen estando en la sociedad, más allá de todo lo que se ha avanzado en la institucionalidad de los derechos humanos en este país, que ha sido muchísimo, y en este departamento que ha sido muy grande también. En el último informe que presentó la Defensoría, estamos a cargo, en ese caso estaba Ana Agostino, habían, por ejemplo, la mayoría de los, no sé si denuncias o iniciativas fueron de mujeres. La gran mayoría de los municipios que recibió más reclamos fue el municipio B. Digo porque, si está dentro de los planes tuyos, impulsar la participación de nuevas personas, de más municipios, cómo hacer que se acerquen a plantear sus reclamos a la Defensoría. Sí, mira, creo que hay un mecanismo consolidado de demanda individual, ¿no? De demandas, de solicitudes o de denuncias o de solicitudes de información incluso de carácter individual. Yo quiero privilegiar también aquellos grupos sociales que de pronto no llegan porque no están organizados o porque, bueno, no han tenido esta motivación, y tratar de contribuir en la articulación entre Estado y sociedad civil en esa representación, o de mediar, incluso, que ha sido una de las líneas más fuertes de la Defensoría, en esa representación a veces de intereses de la sociedad o de la comunidad, muchos de los cuales no se dan cuenta que tienen violados sus derechos. Quiere decir que tú vas a salir a buscar, de alguna manera, por decirlo así, a esos grupos que hoy no están llegando. Mira, con respecto a los municipios, mi primera movida en estos días, porque asumí hoy. El viernes te entregaron las llaves, como decíamos. Hoy estoy solicitando entrevista con las comisiones de la Junta Departamental y estoy solicitando entrevista con todos los municipios, con todos los alcaldes y la alcaldesa de Montevideo para presentarme y ver. Pero también me parece que hay algunos temas que yo quiero privilegiar, y vamos a ver después si eso es posible, pero que ya de alguna manera vienen, ¿no? El tema de las mujeres que están en situación de alta vulnerabilidad en Montevideo, que son muchas, porque son las mujeres, pero son sus núcleos familiares. Hay una enorme preocupación en el Poder Ejecutivo Departamental, en la Intendencia, en la Junta con este tema, es sumar. El tema de las personas que están en calle, que yo sé que ha dado muchos titulares de prensa equívocos, no porque no reconozca la importancia que ha tenido para el Poder Ejecutivo, para el Ministerio de Desarrollo, para las políticas integrales este tema, sino que es sumar de alguna manera una voz para poder articular canales de salida también, ¿no? El tema de las pensiones, también se está trabajando en esto. La Intendencia está particularmente preocupada por el tema de las pensiones y está en este momento generando toda una normativa que pueda ayudar a regular ese tema. En el tema de las pensiones, que hay una enorme cantidad de pensiones en el centro y en Ciudad Vieja, en casas muy viejas, también hay una población, la movilidad de la población. Claro, más reguladas que cobran a veces. Claro, hay reguladas mal, ¿no? Y hay no reguladas. Exacto. Entonces, me queda muy claro, y creo que
lo tenemos muy claro quienes estamos en este lado de la discusión, que la Intendencia ha hecho y ha trabajado conjuntamente con la Defensoría en la gestión de Ana Agostino, pero también en la gestión anterior de Fernando Rodríguez, para tratar de mediar, de mitigar, de contribuir a la búsqueda de mecanismos de resolución de algunas de estas fragilidades que todavía siguen existiendo y que no son culpa de un legislativo, de un ejecutivo, yo creo que son culpa de una sociedad que excluye. Porque acá hay personas en calle, pero si vos recorres Nueva York o París, te vas a encontrar con una cantidad impresionante. O si ves los informativos que ustedes mismos, las noticias que ustedes mismos reproducen, de la cantidad de migrantes, de personas, son sobrantes, excluidos de un sistema que yo creo que está tomando a los cuerpos de las personas y a las personas como una mercadería excedente, ¿no? Claro, ¿y ahí qué van a proponer? ¿Vas a proponer algo desde la Defensoría? No, es contribuir con las políticas que se están haciendo, con las demandas que hay en los consejos municipales, que hay en los municipios, y sí, ayudar a trabajar en esta línea. Ahora, ¿no? acá está hablando María Elena Larrunaga, ¿la política o la defensora? Digo porque este era el discurso que cuando estuvo sentada acá presentó, Sí. como tiene que presentar, Eleonora Bianchi, ¿no? Sí. Que está en el Ministerio de Desarrollo Social encargada del tema tarea. de las Sí, situaciones sí, sí. de población, Todavía no poblaciones pude reunir, vulnerables, ¿no? Sí. Porque a veces, digo, y tú que además fuiste diputada del oficialismo, Sí, ¿no? sí. ¿Dónde se toca la gente que espera que se, digamos, a ver si se me entiende la pregunta, que se acople, que contribuya a las políticas o que a veces puede llegar a ser un llamado a atención Yo creo que hay diferente sí. a lo que no está respondiendo la institucionalidad, O a lo la que no es política? suficiente, a la respuesta insuficiente. Yo creo que cuando hablas de la política, hablas de la política pública, me imagino. Bueno, creo que la Defensoría en este caso tiene, la Intendencia, ¿no? Sí, o el Ministerio de Desarrollo. O el Ministerio de Desarrollo. Creo que hay dos roles fundamentales de la Defensoría. Bueno, el primero y básico es defender los derechos humanos de las personas que residen en el departamento de Montevideo o que transitan por el departamento de Montevideo. Que no, Pero que no han encontrado respuestas por las vías o son turistas normales. y tienen un problema, ¿eh? Claro, pero a veces pasa que no es el primer lugar donde se consulta la donde se reclama la consultoría. A veces que han hecho el largo camino y no han tenido respuesta, ¿no? Hay algunos criterios, perdón, te quería decir que para mí hay dos como roles fundamentales. Uno es el rol de articulación entre los derechos de las personas individuales o colectivamente consideradas y las posibilidades de satisfacción de esos derechos. Es el rol de articulación. Y otro es el rol de voz, es ponerle voz a los que no tienen o a los que tienen una vocecita débil. ¿Cómo se pone voz? No se pone voz sustituyendo el rol del Ministerio de Desarrollo o de la Intendencia Departamental o de lo que fuere, sino que es tratando de gravitar institucionalmente en esa consideración de las desigualdades. Y entonces me parece que esas dos expresiones, la articulación y la voz, son parte de esta forma de fortalecer los derechos de ciudadanía, ¿no? Hay otras cosas porque a veces puede llegar a ser complementarias. incómodo y debería ser así a veces con la política pública, ¿no? O con quienes están en la Pero administración es que pública. una de las líneas que tiene la Defensoría es la contribución con las políticas públicas, que no es la política del gobierno necesariamente, ni la política partidaria. Pero a ¿no? veces se confunde. Pero es la política, a veces se confunde, pero acá lo tenemos claro. La política de vivienda es también una acción estratégica del gobierno de turno que puede contribuir a una demanda de política pública que seguramente lo trasciende, ¿no? Claro. Entonces, también tenemos el rol de articular con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Entonces, hay un ejercicio de red, de interacción, que me parece que es lo que trata de hacer la Defensoría, que es contribuir a materializar la vigencia de esos derechos, ¿no? Claro. Uno de los planteos que hizo Agostino en una de sus últimas entrevistas, que estuvo también aquí en Informe Capital, tiene que ver con la necesidad de modificar la naturaleza jurídica de la Defensoría, sobre todo la asignación presupuestal y conseguir personal permanente, para que de alguna manera se mantenga esa memoria institucional. ¿Cómo
bueno, hoy ingresaste, ¿no? Sí. Pero ya venías haciendo algo de la transición. ¿Cómo te parás frente a eso? Si va a ser un reclamo también tuyo. Bueno, más que un reclamo, yo creo que va a ser una especie de ejercicio de contribución también. Yo estoy segura que hay formas de cooperación entre la Intendencia, la Junta y la Defensoría que pueden llegar a atenuar esto. El objetivo es tener un equipo mínimo de personas permanentes que generen institucionalidad. Por ahora son 3 personas en cargos fijos te digo, contratados para ese fin, una comisión y 2 contratos, y después los demás son pasantes, que hacen una pasantía de 1 año y medio o de 2 años. Yo no me voy a dedicar por ahora al tema del presupuesto, hasta por una razón obvia, el presupuesto recién se va a discutir el año que viene. Prefiero ver en el marco de la institucionalidad de la Intendencia de Montevideo, de la Junta Departamental, cómo podemos encontrar mecanismos en donde haya, por ejemplo, algunos funcionarios o funcionarias que puedan dedicarse al trabajo en la Defensoría y que sean complementarios de lo que la Intendencia está tratando de gestar en algunas áreas, en algunas líneas. Pero esto es un camino que está muy conversado, pero que hay que seguir conversando y trabajando, ¿no? La mediación era uno de los temas centrales, ¿no?, que se destacaron en los últimos 2 informes, capaz. Sí. ¿Vas a seguir por ese camino? Sí, la mediación comunitaria en particular, ¿no? Hay un tipo de mediación que es más de caso a caso individual y hay una mediación comunitaria que tiene que ver no con que cada actor social en la comunidad o en el barrio sea mediador, sino que tengan las condiciones de recurrir a la mediación de la Defensoría, a la de mediación del Poder Judicial o incluso de la Asociación de Escribanos. La Intendencia está también promoviendo un programa de mediación que pueda recurrir como estrategia a la mediación para diluir conflictos, que no es lo mismo que cada concejal vecinal o que cada alcalde o que cada concejal municipal sea mediador. Claro. Entonces me parece que hay que profesionalizar ese trabajo, pero también es un trabajo interesante. En el Poder Judicial les ha dado muchos resultados con el objetivo específico de reducir la judicialización de casos. En el caso ciudadano es reducir o bajar la conflictividad y generar como espacios de negociación. Sobre todo entre vecinos, ¿no? Que claro, hay mucho. Sobre todo entre vecinos y a veces entre la institucionalidad pública y los vecinos también. ¿Por qué? Porque a veces, claro, el gobierno departamental o la junta departamental ocupan un lugar y los vecinos en algunos casos pueden sentirse respaldados si hay una institucionalidad que puede contribuir a incrementar su voz en esa negociación. María Elena, en 2018 la institución recibió como grandes temas, aparte limpieza, tránsito, edificaciones, fueron como las quejas más repetidas o más recurrentes, pero a nivel de grandes proyectos, y se mantienen, está lo que tiene que ver con la posible, la instalación de la segunda planta de UPM y la afectación que tiene la llegada del ferrocarril central a Montevideo y toda esa zona, que hay un grupo de vecinos que está trabajando muy fuerte contra los posibles daños que pueda haber o afectaciones, ¿no? Está, que todavía no está totalmente laudado, qué es lo que va a pasar con lo del dique Maguá. Sí. Como grandes temas de ciudadanía o de ciudad, ¿no? Y bueno, estuvo la posible construcción del puerto de Punta Yeguas, que veremos a ver qué otros destinos ¿no? puede llegar a tener. ¿Cómo visualizás el abordaje de estos temas, de estos o de otros que puedan llegar a plantearse, ¿no? Si los tenés vistos en el horizonte. Sí, los tengo vistos en el horizonte, por supuesto. Han sido trabajados algunos de ellos por la Defensoría, trascienden a la Defensoría, pero me parece que la Defensoría de Vecinos y Vecinas tiene que articular con la Institución Nacional de Derechos Humanos aquellos temas que son de carácter nacional, pero que impactan de pronto de forma muy específica en la población de Montevideo, ¿no? El tema ambiental es un tema, trasciende los límites departamentales, trasciende la cuenca de un arroyo, lo que pasa con los distintos mecanismos por los que se puede afectar o no un derecho ambiental. Entonces me parece que hay distintas formas de contribución. Trasciende, pero perdóname, a veces si se le da voz a la gente con tiempo y se puede llegar a elaborar o a hacer cambios, creo que ahí se puede haber un rol importante. Sin duda, creo que se puede hacer y también sin ingenuidad, ¿no? Por supuesto. Porque creo que acá que sea un espacio de defensa de los derechos de la ciudadanía
No quiere decir que el ciudadano siempre tenga razón y la institucionalidad pública, sea nacional o departamental, siempre tenga la desrazón, buenos y malos. Esto no es así. Esto es un espacio de articulación al que queremos contribuir. Entonces, en algunos casos hay derechos afectados, en algunos casos se pueden atenuar y considerar, pero no somos ingenuos. Yo también vengo del mundo de la política y sé perfectamente que también detrás de muchas reivindicaciones de ciudadanos, de vecinos y vecinas, también hay intereses. Hay intereses empresariales, hay intereses de tipo cultural, hay intereses de grupos, hay intereses laborales y profesionales en algunos casos. Entonces, sin ingenuidad y con pragmatismo, como yo le estoy diciendo desde hoy de mañana al equipo, vamos a intentar colaborar y contribuir con el resto de la institucionalidad. Si son temas de corte nacional que tienen impacto local, tenemos que negociar con la Institución Nacional de Derechos Humanos, con el comisionado parlamentario, y si tenemos que negociar con el gobierno departamental o con otros, también lo vamos a hacer como se hizo hasta ahora, ¿no? ¿Te sentís que te puede llegar a atar de manos o a comprometer el estar vinculada al Partido Socialista en este caso? Estuve vinculada. ¿Estuviste? A partir de hoy votaré en donde ni siquiera podés saber dónde voy a votar, pero votaré, pero es la única competencia que tengo para que puedo desarrollar en términos políticos como cualquier ciudadano. Y me comprometí a ser muy cuidadosa del vínculo político partidario. Y así como vos decís, algunos tenían reparos, porque vos venís de la política, también otros tenían reparos porque eran del partido de gobierno y de alguna manera pueden sentir que la Defensoría es un espacio de control o de regulación. Entonces, acá no somos ingenuos, cada uno tendrá y tiene su ideología, pero yo me comprometí al trabajo desde ese lugar. Si tienen que hacerme observaciones, me las harán y bienvenidas sean los ciudadanos, sean los políticos de los distintos sectores o partidos, pero lo conversaremos. Imagínate que tengo 5 años de trabajo con mujeres, estos últimos 5 años con organizaciones sociales acá y en Rivera. Trabajo con la Intendencia de Rivera con la más absoluta fluidez, por supuesto también con la Prefectura de Santana do Livramento, un poco con Tacuarembó. Entonces, vengo trabajando con las vulnerabilidades de las mujeres y de las personas. Y esas vulnerabilidades reclaman el respeto también en este plano. Obviamente que trabajar con Rivera no es como trabajar con mi partido de origen, digamos. Sí. Estamos hablando de una intendencia de otro color, de oposición, con la única intendencia del Partido Colorado. Hemos trabajado con absoluta fluidez. Yo coordiné un proyecto de 3 años en toda la frontera con Brasil y en la frontera con Argentina, y trabajé con Cerro Largo, con Rivera, con Artigas, que son... Bien. Las mujeres en situaciones vulnerables, las personas en situación más vulnerable, en situación de calle, serán las prioridades entonces, dentro de todo. Más allá de escuchar, por supuesto... Los migrantes y las migrantes, la movilidad de población. Más allá de los reclamos puntuales que puedan llegar a aparecer. Entonces tenés que complementar un poco los reclamos puntuales con también una estrategia de oferta, de fortalecimiento de capacidades sociales para gestionar estos temas, ¿no? ¿Tuviste alguna, y acá tenemos 30 segundos, alguna una solicitud, un reclamo especial, sugerencia especial de la comisión que eligió o de la Junta Departamental? Bueno, recién hoy tuve una reunión con el secretario general, el prosecretario y todo el equipo les pedí opinión, me orientaron bastante sobre cómo gestionar algunas cuestiones, pero bueno, recién estoy ahora pidiendo entrevistas con las comisiones. Yo quisiera fortalecer el vínculo de la Defensoría con la Junta Departamental en las comisiones. El viernes tenemos el primer llamado de la Comisión de Asentamientos para tratar un tema complejo en el que ha estado la Defensoría y sobre todo las chicas que han trabajado en mediación en un tema complejo con la Comisión de Asentamientos. Y seguirá la descentralización, la de población, la de derechos humanos, la de área metropolitana. Bueno, temas para hablar serán muchos y bueno, nos veremos a lo largo de estos 5 años. María Elena Larrunaga, buena gestión, gracias por darnos esta primera entrevista recién asumida. Bueno, gracias por la invitación y bueno, los esperamos en la Defensoría.